Muy bien. Yo le vengo a hablar de las vestiduras esta mañana. Las vestiduras. Y esto es una palabra que Dios me entregó y fue tan hermoso recibir estas revelaciones del Señor de cosas que todos nosotros sabemos, y es solamente recopilarle, que hoy día hagan un eco en nuestro espíritu, que haya una certeza y una revelación del cielo para entender cuáles son los propósitos plasmados en la palabra de Dios para nosotros. Los 66 libros de la Biblia que se escribieron y que están recopilados fueron recopilados, bien digo, para poder dar una certeza, una palabra de Dios, una verdad. Y esas verdades de Dios hoy día nosotros las vivimos, las comemos y vivimos en ella, caminamos sobre ella. Entonces es tremendo poder meternos en la palabra, y hoy día hay algo en esto, en las vestiduras. Y yo voy a hacer una oración, pero quiero introducir en decirte que hay etapas desde que Dios creó al hombre y hasta que seamos glorificados. Hay etapas donde las vestiduras juegan un rol súper importante. Y ahí vamos a ver cómo el hombre estaba desnudo, cómo se hizo vestiduras, cómo Dios lo vistió, cómo nosotros usamos vestiduras y cómo la vestidura más grande proviene de nuestro Jesucristo amado, y cómo vamos a reconciliarnos con el plan original. Ya estamos en plan de reconciliación, pero cuando sean perfectas todas las cosas, vamos a volver a ese mismo orden original. Y es tremendo y es maravilloso. Yo quiero orar. Padre, hoy deseamos introducirnos en esta palabra. Gracias porque cuando escuché esto, Señor, en mi espíritu me bendijo tanto, y creo que hoy día, Señor, algo va a suceder en nuestra mente que nos va a volver a ti. Toda palabra que se traza acá, Señor, es para volvernos a ti, para que tú seas revelado, para que tu gloria sea manifiesta y para que tú seas el único exaltado y reconocido en este lugar. Todo lo demás que sobre, Señor, puedes llevártelo, porque aquí estamos hijos agradecidos y deseosos de ver tu gloria, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces tenemos a Adán y Eva en el Edén. Dios los crea con un propósito maravilloso, que es traer su gloria a la tierra a través de su creación, el hombre y la mujer. No fueron los animales, ni la grandeza de los océanos, ni las montañas, que claro, le daban la gloria a Dios, pero no hubo en ellos una imagen y semejanza de Dios, sino en el hombre y la mujer. Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 habla de esto y dice que Dios, hablando en Trinidad, dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. Entonces, esta imagen habla de el reflejar la gloria misma de Dios. Claro, la naturaleza, la creación da la gloria a Dios, ¿cierto? Las olas del mar cuando se mueven le dan la gloria a Dios, y son un reflejo también de que hay un creador, pero nosotros, el hombre mismo, es la imagen de Dios. Entonces, cuando es puesto en el Edén, el hombre, la mujer, es traer el mismo cielo, es traer a Dios mismo ahí en la tierra. Y el Edén significa o representa el lugar de la presencia de Dios. Entonces ya tenemos el primer encuentro aquí con el tema de las vestiduras. Porque fíjese usted que leía esto y lo leía una y otra vez, y Adán y Eva nunca estuvieron desnudos. Ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios.
La desnudez física que ellos tenían no significaba que estuvieran completamente desnudos. A ellos los cubría la gloria de Dios. Porque en el lugar de la presencia no hay lugares para otras vestiduras. En el lugar de la presencia de Dios, en lo perfecto de Dios, en ese Edén de Dios, la gloria de Dios viste a los hijos. Entonces Dios nos vistió con esa gloria. No necesitamos esas ropas humanas estando en su presencia. Y ahí podemos llevarlo quizás a reflexionar acerca de todas esas ropas humanas, ¿no?, que tenemos que ponernos, ya sea de modas, pero más allá, me refiero a esas caretas, a esas imágenes que tenemos que dar, que no siempre están reflejando la gloria de Dios. Hay una desnudez humana que da el paso, y esto es súper interesante, que da el paso a la vestidura de la gloria de Dios. Y es una condición. Para que la gloria de Dios sea reflejada y pueda vestir al hombre y a la mujer, es necesario que el hombre esté desnudo de ropas humanas. Esa semejanza que el hombre tiene con Dios tiene que ver con el carácter de Dios y el carácter de gobernabilidad, porque les dice, ustedes van a gobernar, van a enseñorearse, van a reinar y van a llevar este Edén, esta presencia la van a poblar en toda la tierra. O sea, ustedes me van a representar porque son semejantes a nosotros, llevando el gobierno a toda la tierra y llevando nuestra imagen, que es nuestra gloria. Hermoso diseño, ¿no? Precioso. Entonces, vemos este tema de la desnudez y se hace tan presente porque no había un cuestionamiento de estar desnudos o vestidos para Adán y Eva, sino hasta el momento del pecado. Y en Génesis 2:17 tenemos el siguiente versículo, que es cuando Dios le dice a Adán y Eva, del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas, ciertamente morirás. Este mandato no era un castigo, porque quizás alguien puede inferir, como lo hacen algunos padres con los hijos, si no haces esto, voy a castigarte. Entonces, si comes del árbol, vas a morir. No era un castigo. Le está explicando Dios que la esencia de ese árbol iba a implicar que ellos estuvieran, y como estaba, era un árbol que tenía mal, era el pecado. Le está diciendo, si tú pruebas el pecado, vas a morir. No porque yo te quiera matar, no porque yo te quiera castigar. ¿Cómo Dios iba a querer hacer eso con su creación? Con su amada creación, hecha a imagen y semejanza de él. Entonces, Adán y Eva son puestos con libre albedrío, con toda la libertad de decidir. Entonces les dice, disfruten, vivan este Edén, disfrútenlo. Pero cuidado, que el pecado está a la puerta. Si comen del pecado, van a morir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y ellos estaban en vida eterna. Estaban vestidos de la gloria de Dios en vida eterna, entonces no comas de este árbol. Y ahí entra el personaje en cuestión, que también parece que se mencionó el domingo pasado. La serpiente era más astuta que todos los animales y le dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. ¿Vieron cómo cambian las cosas? Es que Él es el padre de la mentira y del engaño. Entonces le estaba poniendo que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol. ¿Era verdad o no? No, podían comer de todos los árboles del Edén, pero cuidado con que representa el pecado. No toques, o sea, no vayas y consumas el pecado. Y la mujer le dice, no, sí podemos comer, pero de este árbol ni siquiera podemos tocarlo. Dios tampoco dijo eso.
pero ya le estaban poniendo de más. Entre la serpiente, la mujer ahí, estaban haciendo hablar a Dios cosas que no era. Y la serpiente dijo, no van a morir, si van a vivir igual. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. La responsabilidad, el ímpetu y el pecado de Eva al cometer esta infracción, esta desobediencia, y también la responsabilidad del hombre de asumir su rol, ¿no? Tenemos las dos figuras, una mujer que bendice, edifica y que más que llevar por el camino de la perdición, conduce a vida, es un consejo de sabiduría, y aquí está pervirtiendo lo que era de Dios. Y un hombre que tenía que tener, hablando de vestidura, los pantalones puestos, que tenía que tener esa firmeza de carácter, tampoco, también se dio al pecado. Y en ese momento se cae la vestidura espiritual que ellos tenían. ¿Cuál era la vestidura espiritual de Adán y Eva? ¿De qué estaban vestidos? De la gloria de Dios. Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios. Y al momento que ellos pecan, ¿qué pasa con la gloria? Se va. Ya no hay gloria. Es un Icabod, un sin gloria. Y ahí está Romanos 6:23 que dice, todos pecaron y ya no hay gloria de Dios. Ya no hay gloria de Dios. La causa de la caída del hombre, y esto es hermoso porque lo escuchamos con Luis cuando fuimos ministrados unos días atrás. La causa de la caída del hombre y la mujer no fue en sí el pecado, la rebelión, no fue esa la caída, sino que fue el desconocimiento de quiénes ellos eran. Y también fue no haber creído lo que Dios dijo acerca de ellos. O sea, tenemos a un hombre y una mujer con una falta de identidad, que no pueden reconocer quiénes son y saber que yo estoy hablando con la serpiente y no tengo nada que ver con ella. Y saber que yo fui llamado a gobernar y que no soy vencida del pecado. Y el no haber creído en su Señor, no haber creído esas palabras y haber probado del pecado. Imagínense el corazón de Dios. Hijos, estaría Él viendo esta situación. Van a morir, y no porque yo quiera, porque ustedes dejaron que el pecado viniera a su vida. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces ahí ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, porque ya no había ropa espiritual. Y con esa sensación de desnudez, ellos ¿qué hicieron? Se hicieron tremenda figura. Da risa en los dibujos animados, que tremendo vestido que se hizo Eva así con las hojas. Y se cubrieron su desnudez. Esas vestiduras son las vestiduras que nos solemos poner cuando tenemos vergüenza, y eso nos pasa a nosotros también. Tenemos vestiduras que tapan la vergüenza y no necesariamente son las vestiduras que Dios quiere que tengamos. Y como no es la vestidura que Dios quería, porque ¿saben qué? La desnudez habla de vulnerabilidad. Si has soñado desnudo, no necesariamente es algo malo. Quizás te has soñado en un estado de vulnerabilidad. La desnudez habla de transparencia. Es como no tengo nada que esconder. Habla de confiabilidad, habla de inocencia. Entonces,
Usted piense nomás cómo nacen los niños, desnuditos. Ellos saben que están desnudos, ¿no? O nacen y lloran y después dicen, uy, se tapan así. No saben que están desnudos, porque ellos están en un estado de inocencia. Y esa desnudez, vuelvo a decir y lo voy a decir durante todo el mensaje, es el requisito para ser vestidos de la gloria de Dios. Dios no puede vestirnos si tenemos vestiduras humanas hechas por nosotros. Él es quien nos viste. Y como ellos se habían hecho vestiduras propias, tenemos acá un hecho que es tremendamente profético y tremendo en Génesis 3:21. Antes de este versículo de Génesis 3:21 tenemos la promesa redentora en Génesis 3:15, ¿cierto? Cuando le habla a la serpiente y le dice, la condena y le dice a la mujer que ella le va a herir en la cabeza al hombre, que es la restitución de la raza humana, porque vendrá el día en que habrá un golpe final para el diablo, que es en la cabeza, pero el diablo te va a herir en el calcañar. Van a ver esas heridas y esa pugna espiritual durante toda la temporada de la tierra, hasta que el Señor renueve los cielos y haga tierra nueva y todo sea ajustado. Pero en esa promesa redentora ya el Señor se encargó de decir, mis hijos han caído en condenación. Por lo tanto, ya estaba anunciando a Cristo, que Él, siendo el Hijo del Hombre, ¿cierto? Que se decía Hijo de Hombre, fue la restauración de la raza humana. Porque en Él, como segundo Adán, se iban a restaurar el diseño original de Dios. Entonces es tremendo, porque ahí el Señor sentencia, nuestro Dios sentencia que va a venir un redentor. Por eso se llama la promesa redentora en Génesis 3:15. Y en Génesis 3:21 tenemos ahora a Adán y Eva con hojitas, ¿cierto? Ahí frente al Señor. Pero Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Esto también tiene una carga profética tremendo y también está hablando del futuro. ¿Saben por qué? Porque ¿dónde ocurrió la primera muerte física? O sea, ¿en qué episodio bíblico? A ver, díganme ustedes. ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. Ya, ese es el primer antecedente humano. Pero este fue la primera muerte que hubo, la primera muerte física. Porque, ¿cómo se iban a hacer las pieles? Hubo derramamiento de sangre por primera vez. Para que Adán y Eva fueran vestidos, por primera vez hubo derramamiento de sangre. Y esas vestiduras que Dios coloca en ellos está representando lo que iba a hacer Jesucristo un día, que es cubrirnos. Amén. Cubrir nuestra vergüenza, cubrir la humillación y cubrir esa culpa que traíamos del pecado. Pero Él con su sangre, con el derramamiento de sangre, nos cubre. Hermoso, ¿no? Hermoso. Dios estaba manifestando su amor. Estaba manifestando su tremendo amor sobre la humanidad con este acto. Entonces tenemos en 2 Corintios 5:17 que dice que si alguien está en Cristo, no sé si lo dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y es ahora que todas son hechas nuevas. Entonces lo que está diciendo es que tenía que venir la sangre de Cristo, que es la vestidura que viene ahora, después de que el ser humano ha caído en transgresión del pecado y el pecado original entró en la raza humana, ¿cierto? A través de este hecho donde Adán y Eva pecaron. Y es ahí entonces que desde ya se produjo esa promesa redentora, que vendría un Cristo, que sería el Cordero inmolado, que con su derramamiento de su sangre iba a hacer todas las cosas hechas nuevas. Lo viejo ha pasado
y recibimos los nuevos. En Isaías habla el Señor, dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. La promesa de Isaías y de los profetas para atrás, y con estos actos proféticos que el Señor estaba haciendo, se estaba anunciando a un Cristo redentor, un Cristo que nos redimiría del pecado original. Entonces, es ahí que nosotros detengámonos un poquito a pensar. Nosotros, se nos ha predicado el Evangelio, hemos recibido la sangre de Cristo que nos lavó de nuestro pecado. Y es ese momento que cuando nosotros nos encontramos desnudos, yo creo que todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor sentimos esa desnudez, ¿cierto? Como decir, no tengo qué hacer, porque es una desnudez que da vergüenza, es una desnudez que es vulnerabilidad, pero es tan necesaria para que venga el otro paso, que Cristo pueda vestirnos con su sangre. Porque ¿qué pasa con el hombre y la mujer? No van a ser condenados por sus pecados, y esto es algo que usted tiene que tener súper certeza, tanto para su vida como para cualquier persona con la que se tope. La gente no va a ser condenado por mentiroso, no va a ser condenado por homicida, por ser violador, no va a ser condenado por el pecado en sí, va a ser condenado por no haber creído. Por no haber creído que Jesucristo es el Señor, es el Redentor. Y a toda criatura se predicará el Evangelio, y nadie tendrá excusa de decir: es que yo no supe. Entonces los que no creyeron serán condenados. Esa es la condenación. Y es por lo mismo que nosotros no podemos condenar a nadie a la maldición eterna por sus pecados. Cuidado ahí. Cuidado ahí, la gente no va a ser condenada por sus pecados, sino por no haber creído. Porque ¿qué pasa con el que creyó? El que creyó fue el que ya no tuvo vestiduras, tuvo que sacar las hojitas, sacarlas. Ya estoy así, Señor, ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Llegó a un momento así o no? Yo llegué así a Cristo, no sé qué hacer con mi vida. Estoy en este evangelio que no me hace sentido. Había muchas cosas que no me hacían sentido dentro, no el evangelio en sí, sino el asistir a una iglesia y a una religión. Y cuando me encuentro así y el Señor me expone, pero me expone para ser salva, no frente a personas, porque Él jamás nos expone con otros o para avergonzarnos con otros. Pero Él nos muestra nuestra desnudez. Y es ese momento que la vestimenta de la sangre de Cristo puede venir a hacerse posible en nosotros. Pero ¿qué pasa? El hombre y la mujer se han hecho hojas. Y cuando usted mire, vaya al mall, salga hoy día del culto, espiritualmente va a ver gente con hojas, con sus vestiduras de hojas. ¿Cuáles son las hojas? El ego, el humanismo, las ideologías, los pensamientos políticos, la posición económica. El que es pobre puede ser muy orgulloso, el que es rico puede ser muy humilde, pero tener otros pecados. Y tantas hojas con las que nos vestimos los seres humanos para tapar lo que no queremos mostrar. Porque la persona más dicharachera y más transparente también tiene cosas que ocultan. Y la gente tan religiosa, que nosotros hemos visto cuántos casos, amados, en las noticias, de gente tan religiosa y tan buena. Oye, pero si ese tipo es un pedófilo y no era el que le hacía clase y era el mejor vecino. Hojas. Porque la moralidad también son hojas. Y la gente se viste de hojas de moralidad. Soy bueno, soy correcto, y se escudan en eso. Déjenme decirle que no puede venir la gloria de Dios y primero la sangre que nos redime si es que hay hojas. Entonces, el primer llamado esta mañana de quizás alguien que no ha hecho todavía a Jesucristo como su Señor y Salvador es presentarse desnudo delante de la presencia del Señor, vulnerable, necesitando esas nuevas ropas
que vienen de la sangre de Cristo que nos cubre y nos bendice. Siempre la acción de Dios. En Dios está esa parte femenina también. Hay muchos versículos que hablan de los pechos, hablan de la sensibilidad y muchas características donde los salmistas y donde se hacen versos de Dios, donde muestran esa calidez de Dios que nosotros más lo vemos en las mamás que en los papás. Y esa calidad de Dios, hay un instinto en las mujeres. Yo me acuerdo que María Gracia, pero apenas sabía caminar y andaba cubriendo a todas las muñecas y les ponía mantitas. Y de hecho hasta el día de hoy tiene muchas mantitas. Y cubría a su hermanito, nos cubría a nosotros. Y es esa cuestión como muy femenina, muy maternal, ¿no? De cubrir. Y eso es algo de Dios, es un diseño de Dios, cubrir. No eran las ropas que se habían hecho ellos las suficientes, era necesario que Dios los cubriera. Y hoy día el primer llamado es a saber que tenemos que estar desnudos como un requisito para que Dios nos pueda cubrir. Las ropas humanas interrumpen las vestiduras del Señor. Y quiero que leamos Romanos 6:22, porque aquí hay algo súper lindo. Lo di, ¿cierto? 6:22. Dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Déjalo ahí nomás, Nico, porfa. Les quiero decir algo, y algo que también es hermoso. Yo recién les decía que nosotros no vamos a ser condenados por el pecado, sino por no haber creído, ¿cierto? Porque el que creyó vive en santidad y cosecha la santidad. Y te voy a decir una frase que yo coloqué con mayúscula acá. La santidad es una cosecha y no es una siembra. Quizás esto nos va como a hacer desencajar un poco los conceptos que tenemos. Porque, claro, tenemos que la Biblia nos dice que tenemos que hacer actos justos, ¿cierto? Y disponernos y todo. Pero la santidad es una cosecha y es una consecuencia de vivir en el Señor. Porque Él nos cubre. Y somos el reflejo de la gloria de Dios si estamos en Él. ¿Cuál es el problema? Es cuando le pedimos silenciar los celulares. El problema se da cuando hemos dejado de creer en quién somos y quién es Dios para mí. Cuando dejé de entender que Él es mi papá. Cuando dejé de entender que yo soy el reflejo de la gloria de Dios y que todo se resume en que yo tengo que estar escondida en Él. Y cuando estoy pasando por algo malo, hay palabras como que hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Cuando estoy siendo vituperada, cuando están hablando mal de mí, cuando estoy siendo perseguida, están estos versículos tan tremendo, palabra del Señor que dicen, por ejemplo, humíllense en 1 Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo el Señor los exalte. Él es el que nos da la gloria, Él es el que nos exalta, Él es que nos cubre. El problema ha sido que muchos buscan su propia gloria y sus actos de santidad. Díganme qué diferencia hay de los fariseos. Si ellos buscaban exponer su santidad en las plazas, como leía el pastor, en las plazas y se sentaban en los primeros lugares y yo soy aquí, soy acá, vestiduras humanas que no tienen que ver con el corazón de Dios. Nosotros que hemos sido liberados del pecado y hemos puesto al servicio de Dios, nos hemos puesto en su corazón y para hacer una manifestación de Él, cosechamos la santidad que nos conduce a vida eterna. No es al revés. Y aquí está lo que usted va a encontrar. Estuve tentada a traer muchos versículos, pero usted ponga vestidos
en Google, Biblia, vestidos Biblia, y le va a aparecer un montón de versículos que habla de cómo debemos estar vestidos. Uno de ellos es: vístanse de la armadura de Dios para enfrentar el día malo, ¿cierto? Y el Señor nos pone ahí una herramienta del cielo para poder vivirla. Cuando dice vístanse de amor, ¿cierto? Que es el fruto del Espíritu. ¿Y el fruto qué es? También es ¿es una siembra o es una cosecha? Corresponde a una cosecha también. Entonces, todo lo que nosotros manifestamos es una consecuencia de lo que pasa realmente acá en nuestro interior. Entonces, el Señor nos ayude hoy día para poder tener una claridad en nuestras mentes, en nuestro espíritu, y una convicción interior para entender que todo lo que pudimos nosotros hacer para posicionarnos, para que me vean, dar luces, aquí estoy, es parte de mi falta de identidad. Y algo muy parecido nos predicaba el pastor con el tema de la orfandad. Porque la orfandad justamente es no saber de quién soy hijo y no saber que soy hijo. Y son dos cosas: es no saber quién es Dios para mí y no saber quién soy yo. Y fue ese el motivo de la caída del hombre en el Edén. No saber quiénes eran y no saber quién era su Dios. Y por eso cayeron en transgresión y entró el pecado original, y después Dios tuvo que traer su promesa redentora. Hoy que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo, vamos a volver a nuestra desnudez. ¿Sabía usted? Vamos a volver, y va a ser con nuestras vestiduras eternas. Cuando tengamos cuerpos glorificados. En la eternidad, usted y yo, no sé si vamos a andar piluchitos. Si es así, no nos vamos a dar ni cuenta. Pero las vestiduras van a ser la gloria de Dios. Y ahí no va a haber, ojo con esto, que no se malentienda, pero no va a haber una necesidad de redención, de un redentor, del ministerio redentor de Jesús, porque el ministerio de él ahí va a ser rey. Ya nos redimió en esta temporada, pero en la eternidad no vamos a necesitar un sol, porque él va a ser el sol de justicia, ¿cierto? No vamos a necesitar trabajo, porque la comida va a estar ahí, porque tendremos cuerpos glorificados. Y podemos especular mucho acerca de la eternidad, pero son cosas tan grandes y hermosas que mejor la dejamos ahí, que el Señor vaya revelándonos. Y quiero leer ese versículo que dice en 2 Corintios 5, 2. Y en el 1 de este capítulo 5 está diciendo el apóstol a la iglesia de Corinto, le está diciendo: nuestros cuerpos mortales van a perecer. Nuestros cuerpos mortales se desgastan. Y aquí en el 2 le dice: nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Otra vestidura acá, que es la vestidura de la eternidad. Y esa es la misma gloria de Dios. Yo quiero decirte que así como nosotros nos ponemos ropas que no tenemos que ponernos, y es necesario dejar que Dios nos vista, asimismo también nosotros vestimos y cubrimos a otras personas. Y les quiero hablar de este gesto tan espiritual de Dios, que lo deja, por algo lo deja ahí. Habla tanto de vestiduras, de desnudez y vestiduras en la Biblia. Y es la situación de Noé con sus hijos. Cuando Noé, después de que bajan del arca, 40 días, 40 noches de diluvio, y Dios hace el pacto con ellos y todo, y él hace, no sé cuánto tiempo habrá pasado, tiene su viñedo y cosecha, y molió las uvitas y se tomó el juguito, pero el juguito por ahí lo embriagó. Y él en su estado etílico se desnuda, y llega y lo ve un hijo de él, que era Cam, y va y cometió un acto de injusticia tremendo. Va donde sus otros 2 hermanos y les dice: oye, el papá está desnudo, vamos a verlo.
¿Y qué hace él? Hace de la ruina de la situación de su padre, hace un festín. Y sus hermanos tuvieron la actitud correcta y le dijeron: ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Y entraron de espalda y pusieron ropas en sus hombros y entraron así para pasarle a su padre las ropas y lo cubrieron sin ver su desnudez. Eso es un acto tremendo. La historia es tremenda porque resulta que Cam, su papá, al enterarse de esto al otro día, cuando ya está recuperado, cuando está con él, le dice: wow, ¿qué pasó acá? Cam, tu hijo Canaán, y profetizó sobre él: tu hijo Canaán será el siervo de las otras familias de la tierra, y lo maldijo, y a los otros hijos los bendijo. Y saben ustedes que de la descendencia de Canaán nacieron Nimrod, de la torre de Babel, y todos los pueblos, los Jebuseos, Jeveos, todos los Eos, que eran los pueblos que rodeaban a Israel y peleaban contra el pueblo de Dios, y eran terriblemente idólatras. Entonces la historia es pesadísima. Y hay un acto ahí tremendo, porque en esto de las vestiduras hay una esencia de Dios en nosotros. Tú eres imagen, ¿o no?, de Dios, y eres semejanza de Dios. Y una de las cosas y una de las esencias de Dios en nosotros, que nosotros cubrimos. Nosotros cubrimos, no encubrimos, que es distinto. Hay cosas que gente encubre. Yo estoy hablando de qué acción nosotros tenemos con las personas. Las cubrimos. No hacemos festín del dolor de otros. No nos creemos más que otros porque yo estoy vestido y él está desnudo, entonces mira su condición. Oye, ven a ver la condición. Eso es murmuración, es calumnia, son tremendos pecados que todos se resumen en que ¿qué tengo que hacer yo cuando veo a alguien desnudo frente a mí? Y la desnudez es el estado de vulnerabilidad. Entonces puede haber que un hermano tuyo, que tus pastores, que tus líderes, que personas de tu iglesia o familiares estén en un estado de desnudez. ¿Qué vas a hacer con eso? Tienes solo dos opciones: o reírte de su situación y llamar a otros para que lo vean, o cubrirlo. Y esta acción es tremendamente espiritual. Es tremendamente espiritual. Por eso nosotros cubrimos en oración, ¿cierto?, a las personas. Cuando las esposas oran por sus esposos: Señor, cubro a mi esposo. Cuando oramos por los hijos: cubro a mis hijos. El cubrir es una acción espiritual que tiene que ver con un diseño del Señor en nosotros. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, entre eso la esencia del amor que está en nosotros, que es lo más hermoso que podemos heredar de Dios. La esencia del amor es un reflejo de Dios en nosotros. Y el cubrir está relacionado con eso también. ¿Cómo cubrimos? ¿Cómo cubrimos a una persona en situación de calle? Y no somos indiferentes. Y me encanta ver ese corazón de los niños. He escuchado de muchos niños, entre esos mi hija, que dice que quiere ir a comprar mantitas para ponerle a la persona que viven en situación de calle. Y ese es el corazón. Pero ¿cómo yo manifiesto todo esto? ¿Cómo yo soy el reflejo de la gloria de Dios? Es porque hubo una decisión primero, y es dejar que la gloria de Dios me cubra. Yo voy a terminar volviendo al origen de la prédica. Y es que en el Edén el Señor tenía un propósito de amor con el hombre y la mujer. Y es que ellos sean el reflejo de la gloria de Dios, sean su imagen y semejanza, y que ellos cubran la tierra y que ellos expandan la gloria de Dios en la tierra. Y ese deseo no ha terminado. Y por lo mismo es que la gloria de Dios tiene que rodear la tierra y va a cubrir toda la tierra, la gloria de Dios un día. Y hoy la tierra, ¿sabe lo que está haciendo? Exclamando
por la manifestación de los hijos de Dios que reflejan la gloria. ¿Y por qué entonces hay hijos sin gloria? ¿Por qué hay hijos que no están vestidos con la gloria de Dios? Simplemente porque no saben quiénes son y quién es Dios para ellos. Y el evangelio sigue y las costumbres siguen. Pero se nos ha revelado hoy día el diseño original del Edén, porque el Edén es el lugar de la presencia de Dios. Ellos no necesitaban hojas, solo necesitaban estar ahí cubiertos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es exquisita, es la mejor ropa que podamos tener. Ahí está la provisión, ahí está la sanidad. Pero te quiero hablar de otra cosa que es un concepto súper importante que está metido en la palabra de Dios y que si no lo entendemos nos vamos a pegar cabezazos y vamos a andar tumbados muchas veces. Y es que Jesucristo, cuando Él viene a la tierra, dice: el reino de los cielos ha llegado, ¿cierto? Entonces los endemoniados son libres, los enfermos son sanos y el que no le conocía viene a salvación. La gloria de Dios se expande. Pero ¿por qué hubo gente que pereció igual? ¿No tuvo Dios o Jesús la capacidad de predicarle bien a Judas para que no cayera en esa tentación? ¿Por qué hubo lugares donde Jesús no pudo hacer milagros? ¿Porque no tenía poder? Porque faltaba fe. Y en medio del mundo en el que vivimos nos damos cuenta que hay una tensión constante entre el reino de los cielos que tú manifiestas y el reino y el gobierno que está temporalmente en este mundo. Y esa tensión nos dice: sí, el reino de los cielos ha llegado con salvación, con gloria, con edificar la novia de Cristo, y ahí hay bendición, hay prosperidad. Pero si nos quedamos solo con eso, nos vamos a frustrar tremendamente, porque a veces vamos a orar y los enfermos no van a sanar. Porque a veces vamos a orar por un endemoniado y ese endemoniado va a seguir atado. Porque hay veces que vamos a decir: Señor, por favor, hazme este milagro, y el milagro no sucedió. Y hay cosas que suceden que no entendemos, que tienen que ver con legalidades de los padres, que tienen que ver con muchas cosas que se suscitan. Hay derechos legales, ¿sabían ustedes eso? Hay derechos legales que nuestros padres a veces firmaron de manera inconsciente. Firmaron con las tinieblas y nos entregaron a las tinieblas porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces fueron y los llevaron a hacer santería con sus bebés para que tenga buen, futuro, y maldiciones, y después esa persona se convierte y no sabe por qué no puede avanzar más. Y hay todo un tema de heredades, y vivimos en un mundo donde es sí, pero todavía no. El reino de los cielos ha llegado, sí, pero todavía la tierra no es completamente cubierta de la gloria de Dios. Va a llegar ese día, pero hoy día estamos los hijos que hacemos manifestar el reino de los cielos. Y entendemos que estamos en esa batalla de que el reino de los cielos ha llegado, pero vivimos en un mundo y que no siempre va a suceder lo que nosotros estamos esperando en fe. Y quizá eso te ha traído frustración. ¿Por qué no ha sucedido esto? ¿Por qué si lloré no sucedió esto? Pero estamos en esa tensión. Hoy día el Señor nos está invitando a ser cubiertos de la gloria de Dios y volver a ese diseño original del Edén. Y vuelvo al Edén para decirte que lo que Dios quería era estar con sus hijos y ser sus amigos. Y cuando le dicen: no prueben el pecado, porque la paga del pecado es muerte, no prueben, se lo está diciendo con tanto amor, porque no quería perderlos. Pero ¿saben qué? Adán y Eva, al parecer, perdieron los beneficios del Edén, pero lo más terrible es que ellos perdieron la presencia de Dios. Y aquí está el tema de que los dones de Dios son irrevocables, y hay gente que tiene muchos dones y que son hojas también a veces. Dones de milagros, de sanidad, y hay gente que es prominente y que tiene quizás ministerio, tiene arrastre, pero que no posee la gloria de Dios ni la presencia de Dios, no son un reflejo de la gloria de Dios.
Yo no quiero ser de eso. Yo quiero siempre presentarme delante de Dios desnuda para que su gloria sea la que me cubra. Y dejar que toda hoja que me puse por mi falta de identidad, por no haber creído lo que Dios dijo acerca de mí, y me puse para tapar mi vergüenza, quiero quitármelas y tener ese acto de fe constante delante de la presencia del Señor, para que entonces venga su gloria. Y el paraíso de Dios, el Edén de Dios fue puesto para que el Padre pueda relacionarse con sus hijos amados y tener una comunión. Ellos hablaban continuamente. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y tenían un diálogo. Y tenían una cercanía tan grande. Y ellos eran el reflejo mismo de papá en la tierra. Y el pecado original los apartó de la gloria de Dios. Pero con Cristo Jesús tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre y que vuelva el Edén a nosotros. ¿Y el Edén qué era? El lugar de la presencia de Dios. Mira, ahora yo hablé con el pastor y algunos hermanos para que estuviéramos preparados. Siempre estamos acostumbrados a que ministren sobre nosotros. ¿Sabes lo que es ministrar? Es servir, es ir y servir. Y vamos a ministrar el corazón de Dios, servirle a Él ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a entregarle lo que Él espera oír de nosotros. Yo no sé qué tú tienes que decirle a Él, pero lo único que te digo, que Él hoy día me trajo aquí para decirte que Él te anhela celosamente, que Él quiere estar contigo y que Él quiere cubrirte con su gloria. Es el deseo de su corazón. Porque quizás ya su sangre te cubrió, quizás ya fuiste redimido de tus pecados, pero por ahí te pusiste otras ropas humanas que interrumpieron la gloria. Quítate toda hoja, toda ropa humana, para que hoy día puedas encontrarte con la gloria misma del Señor. Amén. Y yo, todos los que quieran ministrar el corazón de Dios, pase acá adelante, siéntese paradito y venga aquí al lugar de la presencia del Señor. Nadie va a ministrar sobre usted, usted ministra el corazón de Dios. Así que acérquese aquí al altar y vamos a tener un tiempo de relacionamiento con nuestro Padre amado, quien depositó su gloria sobre nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar su gracia y el oportuno socorro para nuestras vidas.